Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, muy buenas y bienvenidos al curso de modelado en SAP HANA. Vale, en las últimas clases hemos comenzado a ver las instrucciones del lenguaje DML, el Data Manipulation Language, de modo que ahora ya podríamos comenzar a hacer consultas select contra la base de datos para obtener información, actualizar esa información a través del comando update, borrar esa información con el comando delete o insertar nueva información con el comando insert. Pero de momento estamos bastante limitados. Todavía nos quedan por aprender muchas cosas. Y el primer límite con el que nos vamos a encontrar en lo que hemos visto hasta ahora es que solo podemos obtener información de una sola tabla cada vez. Vale, pues vamos a comenzar por ponerle solución a esto. Vamos a ver lo que se conoce como los join. Estas instrucciones nos van a permitir ir juntando datos de diferentes tablas. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de teoría sobre la unión de tablas, lo que, como os acabo de decir, se conoce como los join. Vale, voy a dibujar un poquito para representar esto. Voy a abrir el Paint. Y en las bases de datos relacionales, como os indicaba, pues tenemos relaciones entre tablas. Aquí tenemos representadas dos tablas con un campo de unión entre ellas, sea el que sea. Y tenemos una entidad A, vamos a ponerlo por aquí, y una entidad B. Y una relación entre ellas que se representa con esta línea. Entonces, las relaciones, como habíamos visto, pueden ser de 1 a 1, de 1 a n o n a m. Esto recordar que lo habíamos visto cuando hablábamos del diseño entidad-relación. Vale, vamos a repasar un poco. La relación 1 a 1 implica que por cada entrada en la tabla de la izquierda, en la tabla A, hay una sola entrada en la tabla de la derecha. Por ejemplo, si tenemos una tabla de clientes y una tabla de direcciones, obviando el hecho de que una persona pueda tener varias direcciones, entonces tenemos una persona en la tabla A y una dirección que corresponde a esa persona en la tabla B. Por cada persona habrá una sola dirección y por cada dirección habrá una sola persona. Esto en realidad, bueno, no tendría por qué ser siempre así, pero creo que nos sirve como ejemplo básico. Después tenemos también la relación 1 a n o n a 1, depende de la dirección de esta relación. Esta relación simplemente indica lo siguiente. En la relación 1 a n, cada entrada de la tabla A puede tener una o varias entradas en la tabla B, mientras que cada entrada de la tabla B solo puede tener una sola entrada en la tabla A. En el caso n a 1, vendría a ser lo mismo, pero cambiando el orden de las tablas. Bien, para que quede esto claro, imaginaros ahora que en la tabla A tenemos registro de pedidos que se componen, por ejemplo, por el identificador del pedido, la fecha en la que se realizó el pedido, la fecha en la que se entregó el pedido y la dirección en la que se entregó. En la tabla B tendríamos los detalles del pedido, o bueno, hablando más familiarmente, los productos de los que se compone el pedido. Y por ejemplo, tenemos el campo identificador del producto, el identificador del pedido al que pertenece, las unidades de ese producto y el precio por unidad. Bien, pues aquí podemos comprender que cada una de estas entradas de productos o de detalles del pedido va a estar relacionada a un solo pedido. Sin embargo, cada uno de estos pedidos puede estar relacionado
a un solo producto o a muchos. Para aclararlo más, imaginaros que la tabla A es el equivalente a una factura de supermercado y la tabla B sería el equivalente a los productos que hemos comprado. Tenemos una sola factura, pero esta se encuentra compuesta por varios productos dentro de ella, o podría ser también una factura que tiene un solo producto si solo hemos comprado un único producto. Nos permite esta funcionalidad. Y si invertimos el orden de las tablas, en lugar de tener una relación 1 a n, pues tendremos una relación n a 1. Y finalmente, nos quedan las relaciones n a m. Estas relaciones se dan cuando la tabla de la izquierda puede tener más de una fila relacionada en la tabla de la derecha y a su vez cada entrada de la tabla de la derecha puede tener varias entradas relacionadas en la tabla de la izquierda. Recordar también que habíamos visto que esta relación no se podía implementar directamente en la base de datos, por lo que ocurría es que teníamos que crear una nueva tabla intermedia. Bueno, entonces, para unir estas tablas se utilizan los join. Los join son un comando que se utiliza para unir los valores de dos o más tablas. Entonces, imaginaros, tenemos en la primera tabla, por ejemplo, personas, y se compone por el identificador de la persona y el nombre. Y en la segunda tenemos direcciones. Entonces, en la tabla de direcciones podría tener el identificador de la dirección, el identificador de la persona a la que corresponde esa dirección y los datos de la dirección. Entonces, imaginaros que yo, en la salida de una consulta de la base de datos, quiero tener el nombre de la persona junto con los datos de la dirección correspondientes a esa persona. En ese caso, necesito el nombre de la tabla A y los datos de la dirección de la tabla B. Quiero que el resultado me genere una tabla resultante con esa información. Entonces, cuando necesitamos obtener información de dos tablas es cuando van a entrar en juego los comandos join. Bueno, entonces vamos a ver qué comandos tenemos. Básicamente son los mismos que en cualquier base de datos. Y tenemos también, mejor dicho, veremos también cómo funcionan exactamente estos comandos internamente. Y vamos a ir haciendo algún ejemplo de ellos con nuestro sistema. Voy a comenzar mostrando la documentación. Vamos al índice a ver dónde tengo este punto exactamente. Tipos de comandos disponibles, comandos GNSQL. Creo que venía después del delete. No lo tengo por aquí. A ver, dejarme ver un segundo. A ver si la cosa va a ser que no os lo tengo introducido aquí en la documentación. Bueno, parece que no lo tengo por aquí, pero vale, tengo aquí otro documento. Darme un segundito, vamos a abrir un nuevo Word y os pego aquí esta información. Faltan cosas. Vale, vamos a eliminar la tabla. Vaya, no me deja copiarla. A ver, dejarme que voy a abrir otro fichero que tengo por aquí, que tiene que tenerla. Entorno web, HANA, insert, delete. Vale, aquí lo tengo.
Vale, ahora sí me lo ha pegado todo. Nada, vamos a ir viendo esta parte poquito a poco, comentándolo, antes de ir metiéndonos de lleno en cada tipo de join e ir explicándoos cómo funciona. Vale, nos dice por aquí, para explicar esta parte partiremos con un ejemplo de base. Queremos conectar las tablas de órdenes con la tabla de clientes, que a su vez está relacionada con la tabla de estado. Y podéis ver aquí las distintas tablas, ¿no? La tabla de órdenes de venta, campo identificador de órdenes, el identificador del cliente y la cantidad. Luego tenemos la tabla de clientes, el identificador del cliente, el nombre del cliente, el estado al que pertenece el cliente y la edad del cliente. Y aquí tenemos la tabla de estados con los campos estado y nombre del estado. Vale, vamos a fijarnos en ciertos detalles antes de comenzar. La orden 8, esta de aquí que está seleccionada, no tiene un cliente en los registros maestros. Vale, el ID de cliente sería el 77, pero si acudimos a la tabla de clientes, que es esta de aquí, vemos que los clientes que tenemos son el 1, el 2, el 3 y el 4. El 77 no existe. El cliente Tom no tiene ninguna orden. Tom, que sería el identificador 3, si acudimos aquí vemos que no hay ninguna orden de venta con el identificador 3. El estado TX no tiene una descripción. Aquí vemos el estado MI y el TX. Y sin embargo, en la tabla de estados vemos el estado MI y el estado AL. Y no hay clientes residentes en Alabama. El estado Alabama sería el AL, pero si venimos a la tabla de clientes vemos que no existe este estado aquí. Vale, estos van a ser los datos, las tablas, que vamos a cruzar según vayamos a ir explicando cada tipo de join para que vayáis viendo los resultados que obtenemos. Bueno, eso lo veremos en los siguientes vídeos. Aquí simplemente vamos a ver los tipos de joins que tenemos, cómo funcionan. Y vamos a cerrar este vídeo como introducción y nos vamos a ir metiendo uno a uno en cada uno de ellos. Tipos de join que tenemos. El inner join nos indica que son hechos con dimensiones iguales solamente. Vale, aquí esto nos lo representa como si fuese un diseño de análisis. El diseño de análisis que os había comentado ya en su momento, que constaba del modelo en estrella, la tabla muy grande y unas tablas pequeñitas que le daban contexto a la información de la tabla grande. Entonces, esto, aunque aún no lo estemos viendo, os adelanto de que estas partes se conocen como la tabla de hechos, sería la tabla grande, y las dimensiones. Bueno, dimensión, etcétera. Entonces, ¿aquí a qué se refiere? A que si hacemos este inner join, solamente vamos a recuperar aquellos registros que tengan información relacionada en la tabla de hechos y en las tablas de dimensiones. Vale, esto sirve para este ejemplo. Cuando hablamos de tablas de un modelo relacional, vamos a poner, por ejemplo, pues dos tablas, así que están relacionadas, se traduce en que solo va a sacar aquellos registros que tengan información relacionada entre las dos tablas. Si hay información aquí que no está relacionada con otro registro de esta tabla, ese no lo va a sacar. Y si hay información en esta otra tabla que no tiene información relacionada en la primera, tampoco nos lo va a mostrar en la salida. Ya nos dice aquí, hechos sin alguna dimensión serán excluidos. Dimensiones sin algún hecho serán excluidos. Son joins que se realizarán siempre. Esto también os explicaré a qué se refiere. Left outer join. Todos los hechos, independientemente de que tengan dimensiones o no. Dimensiones sin hechos serán excluidas, tiene mejor rendimiento porque se puede omitir el join. En este caso, aplicándolo al modelo relacional, sería que nos va a mostrar todos los registros de la tabla de la izquierda, independientemente de que tengan o no registros relacionados en la tabla de la derecha. Sin embargo, si hay registros de la tabla de la derecha
que no tienen un registro relacionado en la tabla de la izquierda, esos no nos los mostrará a la salida. Perdón, esto no. Aquí. Right outer join es lo mismo que el left outer join, pero a la inversa, por lo menos de forma conceptual. Luego en el funcionamiento interno, cuando lleguemos a él, os voy a explicar cómo funciona y vais a ver que es totalmente distinto. En este, todas las dimensiones, independientemente de que tengan hechos relacionados o no, y los hechos sin dimensión asociada serán excluidos, los joins se realizarán siempre. Pues muestra todos los de la tabla de la derecha, independientemente de que tengan o no campos relacionados en la tabla de la izquierda, y los de la izquierda que no tengan campos relacionados en la tabla de la derecha no los llevará a la salida. Full outer join, aquí directamente me va a mostrar todo. Todos los hechos, todas las dimensiones, con menos efectos del left outer y del right outer join. Y en el modelo relacional básicamente me va a sacar absolutamente todos los registros, estén o no relacionados con la otra tabla. El referencial join nos indica hechos para las dimensiones requeridas e integridad referencial asegurada. Es el tipo de join por defecto, actúa como un inner join para las vistas de atributos. El join de las vistas de atributos es opcional. Qué hechos se retornan dependerá de qué atributos sean requeridos por ellos. Vale, este es un join especial, también os anticipo que se utiliza principalmente para las vistas de información y la característica es que funciona como el inner join, el primero que os he indicado. Digamos que solamente va a extraer aquellos registros que estén relacionados en ambas tablas, con la diferencia de que aquí nos indica que debemos tener la integridad referencial asegurada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los registros de la izquierda deben de tener al menos un registro relacionado en la tabla de la derecha. Si esto se cumple y utilizamos el referencial join, la operación va a ser mucho más rápida que si utilizamos el inner join. El resultado va a ser el mismo, pero va a ser mucho más rápido y mucho más eficiente. El problema es que si no está asegurada esa integridad referencial, nos va a dar un resultado erróneo. Va a tener problemas. Entonces es mucho mejor, pero tenemos unos requisitos que asegurar primero. Vale, vamos a quitar esta y nos quedarían estos últimos, son especiales. Estos sí que son específicos de las vistas de información. Estos no nos servirían para el SQL normal. El text join, una tabla de dimensiones de SAP unida a una tabla de texto para propósitos de traducción. Solo disponible para vistas de atributos con tablas de SAP ERP, campo SPRAS o actos, diseños equivalentes. Actúa como un left outer join. Esta en concreto tiene un uso particular. Digamos, a ver, en un sistema SAP pues podemos tener una tabla, la cual va a tener un campo concreto que va a indicar el idioma con el que estamos trabajando. Y luego va a haber otra tabla que va a estar relacionada con ella y que va a tener traducciones. Entonces, poneros que aquí tengo, yo qué sé, una tabla de productos y uno de los productos son pantalones. Y aquí vamos a tener traducciones. Vamos a tener pantalones en castellano, pantalones en inglés, como sería el nombre, en italiano, en alemán, en ruso, en finlandés, bueno, en todos los idiomas que nosotros tengamos ahí introducidos. Este text join lo que va a hacer es que cuando yo consulte esta tabla de la izquierda, directamente va a acudir a la tabla de la derecha, va a comprobar con qué idioma estoy yo logueado en el sistema, porque una de las características de SAP es que yo cuando introduzco el usuario y contraseña, tengo que introducir también el idioma con el que quiero trabajar. Entonces, él va a detectar ese campo, va a acudir a esta tabla y me va a sacar el texto traducido al idioma que yo he introducido en el login. El uso, así un poco a grosso modo, viene siendo este.
Luego tenemos el temporal join. Nos dice que relaciona una fecha clave con un periodo válido. Necesito una condición de fecha, from y to. Vale, en este caso, cuando hagamos la consulta, poneros que tenemos una tabla aquí con registros. Pues no se me ocurre ningún ejemplo válido ahora mismo, pero vamos a tener, digamos, dos campos, uno from y otro to, que me van a dar dos fechas, una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, cuando hagamos la consulta, en este caso, va a haber que introducir una fecha y me va a extraer los registros cuya fecha que yo he introducido coincida en una fecha intermedia entre los campos from y to. Campo desde hasta. Entonces yo aquí puedo tener una serie de valores con un rango temporal. Yo cuando introduzca la consulta me va a seleccionar precisamente el valor que corresponda a ese rango temporal. Y finalmente nos queda el Spatial Join, que se utiliza para datos de tipo geoespacial. Ejecuta computaciones específicas sobre datos espaciales. Vale, pues esto básicamente nos serviría para unión de datos de tipo espacial, geoespacial, básicamente. Tampoco puedo entrar mucho más al detalle ahora mismo, pero de momento que sepáis que existe. Y bueno, pues con esto digamos que hemos terminado lo que es la introducción a este tema de los join. En los siguientes vídeos vamos a ir entrando al detalle, especialmente en los principales que vamos a utilizar en SQL, que van a ser el inner join, left outer join, right outer join, full outer join. Estos cuatro son los que vamos a estudiar de momento. Más adelante, cuando vayamos yendo a la parte de las vistas de información, ya haremos más menciones a estos otros join especiales. Y bueno, nada chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Buenas noches y nos vemos en el próximo vídeo.